Buenas noches. A ver, ¿qué hora es? 20 para la 1 de la madrugada. O sea, ya estamos 22 de abril, ¿no? Mira, pues. Acabo de acordarme que es cumpleaños de mi hermana Miriam, pero ella está en el Perú y no tengo su número. Es increíble, pues. A ver, ¿cómo fue mi día de ayer, no? O sea, hace escasamente 4 horas, 5 horas estaba en la Biblioteca Carlos R. Restrepo en Bogotá. Ahí participé en un taller que se llama Café Literario. Y bueno, estaba el poeta Oscar Prieto, estaba Jessy Pauense, que es el tallerista, y una serie de compañeros. Entonces, horas previas me encontraba yo en un semáforo en la calle Segunda con 20, ahí donde yo vendo unos confites de super cocos, snow mints, en fin, ¿no? La vida es un comercio constante, ¿no? Dicen que en la vida todos vendemos algo. Por ejemplo, un abogado vende sus servicios profesionales, una prostituta vende sus favores sexuales, vende su cuerpo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces la vida tiene sus vueltas, sus recontravueltas. La vuelta al mundo en 80 días, pero a veces la vuelta al mundo se hace en 80 segundos, ¿no? Ahora la vida gira mucho más rápido, así, en un instante ya cumpliste 58 años, en un instante alguien te decepcionó, en un instante fracasaste en un negocio, en fin, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que tiene la vida. Pero en este mundo de la poesía, yo no sé, o sea, a veces una descubre un poco tarde su vocación, ¿no? Yo siempre he sabido que me gusta escribir, pero la verdad que dejé pasar mucho tiempo estudiando otras cosas que realmente creo que no eran mi verdadera vocación, como la abogacía, ¿no? Del cual esta profesión merece todos mis respetos. Pero finalmente me quedé en esto de la literatura. Repito, yo de esto no vivo, no gano ni un céntimo, ni un peso. Pero como un hobby, una afición, ¿por qué no, no? En la vida hay que tener aficiones, como algún deporte, ¿no? Hay gente que le gusta correr, hay gente que le gusta dar vueltas a la manzana, salir a pasear con el perro. Son aficiones, ¿no? Gente que le gusta estar metida en una biblioteca, sacando libros, poniéndose ahí a leer el periódico, no sé, pasar el rato. Otros ven Netflix, películas, no sé. Hay gente que le encanta ir a conversar ahí en la bodeguita, ¿no? Con la vecina y ahí los chismes, los chismes. Pero la vida la pasamos así. La vida es una permanente literatura en la que hay que leer, ¿no? Leer la vida, ¿no? Dicen que el sabio no solamente lee libros, sino lee la vida misma. Y hay que leernos, hay que releernos. Y estar leyendo constantemente los sucesos de la vida, cuando salimos a la calle, ver personas que pasan, cada cual con su mundo. Ahí el habitante de calle cargando sus cartones,
otros tirados en el piso, ahí echados, abandonados, a la suerte de nada, ¿no? Entonces eso es una lectura permanente que a veces parece que no nos dice nada, pero puede enriquecer una literatura. Bueno, hablando del mundo ahora de los locos, porque los poetas todos somos unos locos, ¿no? Por eso hay un dicho que dice, de poetas y de locos todos tenemos un poco. Yo descubrí a un señor, José Manrique Ardila, ¿no? Acá está no sé si se aprecia bien, este señor es José Manrique Ardila. Este es un libro que publica Idartes, ¿no? Bogotá contada, ¿no? Que lo reparten en las bibliotecas públicas de la República de todo Bogotá, ¿no? Entonces, este señor tiene una interesante poesía, su poesía es muy controvertida, mete mucha la cuestión erótica del sexo, ¿no? De lo sexual, ¿no? Inclusive uno de sus poemas cuenta una relación íntima, privada con el gran poeta Federico García, uno de los grandes poetas vascos españoles, ¿no? ¿Quién no ha escuchado al poeta Federico García Lorca, ¿no? El famoso poeta que decía en su poemario Romancero Gitano, ¿no? Dice, yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero había tenido marido. Esa es su poesía más famosa. Bueno, en el caso de este poeta colombiano, José Manrique Ardila, dice que tuvo una relación íntima con Federico García Lorca, ¿no? Un amorío, ¿no? Un extravío. Pero lo que yo más rescato de este señor poeta que todavía vive, ¿no? Qué raro, qué milagro, ¿no? Porque todos los poetas colombianos tienen un triste final, o se mataron o por ahí acabaron, ¿no? Olvidados, pobres, en fin, ¿no? Pero pasaron a la historia, ese es lo interesante, ¿no? Pasar a la historia, algo así como hacerse inmortal, ¿no? Pero yo les voy a confesar algo, yo sinceramente prefiero comer bien, ¿ah? Yo para qué quiero pasar la historia si me muero de hambre en vida. Como poeta es como ser un romántico, filósofo que divaga, que predica, un iluso, un soñador, una persona dispersa, un contemplativo, ¿no? Cuando eres yuppie, sí puedes coquetear con eso porque el yuppie pues, puede darse todos esos recreos, ¿no? Todas esas ambivalencias, ¿no? En ellos sí resulta, ¿no? En los yuppies resulta. Pero en otros es algo así como una tragedia, ¿no? Como una Ilíada, algo épico, un fracaso, ¿no? La verdad que la vida tiene cosas muy, muy de la vida, ¿no? La vida es una gran decepción, como también puede ser una gran gratificación. Pero hay que tener suerte, ¿no? El talento no basta. No, no, no. Señores, el talento no basta. Yo he visto personas muy talentosas, pintores, dibujantes, que están allá en la séptima y están en la calle, ahí con su latita, ahí para que alguien
ponga ahí su monedita, ¿no? Y son gente muy, muy versátil, muy, muy ingeniosa, son talentosos, son talentosos. Pero lástima que realmente nadie los conoce, pasan desapercibidos muchos de ellos. Pero son buenos en lo que hacen, ¿no? Entonces, retomando a este poeta Manrique Ardila, cuenta que cuando regresó a Bogotá, ¿no? Estaban pues ahí en el cementerio haciéndole un homenaje a María Mercedes Carranza, su amiga íntima, con la cual bebían licor juntos, él se prendía sus güiros, ¿no? Sus porros, pero no, Mercedes Carranza, ella, como lo dice Ardila, ella solamente era de traguito nomás, ¿no? De su guaro, de sus licorcitos. No le entraba al vicio de estos vicios de fumar, ¿no? Ni marihuana, ni cigarro, creo, bueno. Pero acá lo que se trata es que estaban en el cementerio, Ardila, Manrique Ardila había regresado después de unos años. Y bueno, entonces la historia se cuenta así. Estos dos nuevos fantasmas de pronto cobraron para Isaías y para mí una extraordinaria importancia. Y todavía estábamos ensimismados en esa historia, cuando llegamos finalmente ante las tumbas de José Asunción y Elvira. Pensaba leer en voz alta el nocturno tercero, pero en ese instante, bombardeado por tantas emociones conflictivas, me sentí incapaz y le pedí a Melibea que lo leyera. Melibea, la hija de Mercedes Carranza, ¿no? Su única hijita que dejó en este mundo y ahora es su sucesora, ¿no? Aunque no sé si ella escribe también poesías, ¿no? Pero tiene pues la herencia cultural de su madre. Escucharla leer el poema con sensibilidad y amor por Silva fue como volver a ver a María Mercedes cuando la conocí por primera vez hace ya 35 años. De pronto toda mi experiencia de la semana que había pasado en Bogotá dio un vuelco total y me encontré de nuevo al principio de mi peregrinaje, cuando había iniciado esa búsqueda absurda de mis fantasmas bogotanos. Recordé entonces un poema que le había escrito a la ciudad y la reacción de María Mercedes cuando le pregunté qué le había parecido. Me contestó con una mirada imposible de descifrar, como la de una esfinge egipcia, que sin embargo develaba su destino final. Mi poema acerca de Bogotá dice así. María Mercedes tenía su carácter también, así medio caprichoso, ¿no? Pero finalmente, pues, María Mercedes era de decir cosas como, por ejemplo, decir cosas así tan terribles y patéticas, como por decir, Jaime, el amor es una mierda. O de pronto, y la vida también es una mierda. Así hablaba María Mercedes Carranza. Y eso fue 3 meses antes de que se quitara la vida, ¿no? Es que los poetas vivimos con tanta
vivimos con esa pasión, vivimos con esa profundidad, esa sensibilidad exquisita. Entonces nos choca tanto a veces las desilusiones, lo que para otro cualquier ser humano tienen frustraciones, decepciones, no le choca. Siguen su vida, continúan su vida como si nada. No les afecta, pues. Pero a los poetas, a nosotros los poetas, poetisas, bates, artistas, cómo nos afecta, cómo nos duele la vida a veces, ¿no? Por eso el mismo bate peruano, César Vallejo, él decía, pues, hay golpes tan duros en la vida, yo no sé, como el odio de Dios, ¿no? Que los poetas podemos captar y tener esas sensibilidades que vemos en las profundidades, en esos huecos, en esos abismos tan hondos que nos sumerge la vida, en donde ya no encontramos un sentido. No le encontramos a ese sentido a nuestras existencias, porque en el mundo hay tanto dolor, tantas incoherencias, tantas cosas absurdas, tantas guerras, tantas matanzas, tantas decepciones amorosas, que ya no podemos encontrar un sentido a la vida. A veces es tan difícil, ¿no? Pero bueno, volviendo al poema de Manrique Ardila, que le escribió a Bogotá, le dedicó a su ciudad donde él nació una poesía. Y se cuenta así: Bogotá, regresaré y habrás cambiado como cambian las cosas, pero las calles que anduve, mis casas en las Candelaria y en Palermo, estarán allí. Los eucaliptos perfumarán tus lomas, los colibríes desangrarán tus atardeceres y en tus noches gélidas, brumosas, pernoctarán mis fantasmas. Ciudad donde amé por primera vez, ciudad que vives en mis sueños como un ser viviente con voz y aliento. Regresaré a buscar un idilio desvanecido, tratando de rellenar mis huellas, lo que conocí y los cuerpos que amé, que ya no encenderán mi deseo. En el futuro mi historia se repetirá. Otro poeta partirá a perseguir sus sueños. Así eres, Bogotá, paisaje donde quiero morir, un dorado paraíso perdido, cementerio de mis deseos. Jaime Manrique Ardila. Qué linda poesía, dedicada a su ciudad, Bogotá. Y esa poesía la leyó Melibea, ¿no? La vida de los poetas es la vida de cualquier ser humano que simplemente tiene corazón, mente y alma. Nada más. Muchas gracias. Duerme tranquila, Bogotá. Duerme tranquila.